Hoy os traemos un nuevo vídeo explicando el mejor método de crafteo que hay actualmente en FC24, ya que han puesto repetible de forma infinita el sobre de 10 más 84. Para ello vamos a entrar a los SBC y vamos a elegir un jugador que queremos hacer. Bueno, ya lo tenemos elegido, que en este caso es Phil Island de media 99, que ha salido en estos días. Tienes una cartaza con muy buenas stats, 5 y 5, y además nos sirve para ir preparando la plantilla de full 99 en FC24. Como hemos pedido 83, 91, 91, 92, 92, 93, 93 y 94. Bastante asequible, no es tan complicado como estos jugadores iconos que han puesto aquí completamente locos, que son Ham y Eusebio, que pide 300 plantillas de 93. Y Eusebio también de 99, que pide un montón de plantillas de 93 y 94. Que se puede craftear igualmente con este método, pero creemos que es un poquito más largo, porque la plantilla de más media cuesta más. Pero bueno, lo primero, siempre hacer la mejora de FUT diario, que nos llevamos un sobre de 2 más 81 y algún sobrito más interesante que tenemos por ahí, solamente por meter un bronce. Los SBC que vamos a necesitar para este método de crafteo serán la mejora de duplicado más 89, el Play Speed de más 82 y los 10 por 85 y 10 por 84. En principio va a ser solo 10 por 84, pero bueno, siempre nos puede venir bien si necesitamos más media. Empezamos básicamente en el 10 más 84. Colocamos un TOTS, que puede ser la parte más complicada. Si no tenemos el SBC de IF asegurado o el de TOTS, también hay uno de TOTS transferible, creo. Pero bueno, abriendo sobre de 10 más 84 nos van a salir un montón de TOTS o momentos de TOTS, que hay muchísimos en este nuevo paquete que han puesto estas últimas semanas. Pero bueno, nosotros metemos un TOTS y medias 84, 82, 80, lo que vayamos viendo. No estamos bajando la media, aquí se podrá bajar muchísimo seguro, pero bueno, no nos vamos a complicar. Vosotros podéis ajustarlo lo máximo para que sea el crafteo mucho más económico, por así decirlo. Vamos a coger de objetivo lo que acabamos de hacer, que sería la mejora diaria de FUTI. Y así conseguimos estos sobres extra, que nos vienen bien para conseguir estas medias bajas para completar la mejora. Y nada, los vamos a abrir. Seguramente no nos salgan medias altas. Mira, tenemos un 2 más 81 y un 2 más 83. El 2 más 81 lo saltamos, no es carta especial. Un 82 y un 81. Y en el 2 más 83 vamos a ver, un poquito lento el menú, a ver si mejora en FC25. También una carta normal y tenemos 84. Bueno, vamos a abrir el 10 más 84, que es lo más importante. Y vamos a ver si nos sale algo interesante. En principio siempre salen cartas especiales. Mira, aquí tenemos un delantero del Sporting de Braga. Media 90 avanza, ya tenemos el TOTS para volver a meterlo en la mejora de 10 más 84. Y por detrás a ver que tenemos una media un poquito más alta, creo que es un icono, sí, es Bidi de 91. Bueno, vamos a ver qué viene detrás, a ver si vienen más cartas interesantes. Este sobre ha sido un poquito flojo, la verdad, muchos 84 y algunos 85 por ahí suelto, pero bueno, va a ser el vídeo exactamente igual, porque básicamente volvemos a SBC, vamos al 10 más 84 de nuevo. Y lo que vamos a hacer es colocar este Banza que nos ha tocado, que sería el top que nos pide la mejora. A ver, está por aquí, Banza de 90. Nos guardamos el resto de cartas y vamos a meter 84 y 85. Le estamos metiendo bastante media, la verdad, pero simplemente para que veáis que metiendo lo que nos sale y quedándonos con las cartas altas, nos sirve para guardar un montón de jugadores que nos van a servir para ese SBC de Phil Island. Y nada, mira, metemos 81, metemos 83. Y yo creo que nos va a sobrar media. Sí, nos sobra media, pero bueno, tampoco lo vamos a complicar. Y como vemos, ordenamos por más recientes, nos estamos ahorrando este Bidi y varios 84 y 85 que nos acaban de salir. Entonces, ahí vamos. Enviamos y volvemos a abrir el 10 más 84. Vamos a ver si en este nos salen algunas cartas especiales más, ya que en el otro tuvimos ahí un 90, un 91 y un 87. Pero bueno, hay sobres bastante buenos porque hay muchísimas cartas ahora mismo en sobres. A ver, tenemos por aquí, esto es un TOTS, creo, sí, me da que sí, Tatsova, momentos del TOTS, que nos sirve exactamente igual para el SBC. Bueno, y tenemos este Watkin, que sinceramente de 93 yo me lo guardaría para Phil Island, ya que también nos pide algún TOTS. Y mira, este sí, un buenísimo sobre, muchas cartas de 90 y varias cartas especiales. A ver, especiales o no nos da igual, lo importante es la media. Y que nos salgan TOTS, para poder seguir haciendo el 10 más 84. Así que volvemos, otra vez 10 más 84, volvemos a rellenar. Metemos uno de los TOTS que nos ha salido. En este caso vamos a ordenar por más recientes para verlo. Tenemos a este Tatsova, lo metemos sin ningún problema, que creo que este Traoré también es momentos del top, ¿verdad? Sí,
Pues mira, tenemos este Traoré. Metemos a Traoré. Y ahora metemos por aquí, vamos a meter cartas más bajas, a ver, mira, metemos 84, por aquí tenemos algunos 83 y 80. Los podemos meter, seguramente que nos llegue también con 80. Vamos a intentar en este hacer un poquito más justito. Mira, por aquí está 80. Por aquí tenemos también algunos. Por ahí abajo tenemos un 81 que es ese Kepa. Vamos a meterlo también a ver si podemos bajar. Y sí, nos sobra, es que nos sobra muchísima media. Yo creo que con todo 83 prácticamente se puede conseguir. Mira que tenemos varios 80 y demás. Mira, y nos entra este 81, perfecto. Enviamos de nuevo y volvemos a abrir este CBC. Abrimos otra vez el 10 más 84 y vamos a ver. Suelen salir cartas altas, ya lo hemos visto en el anterior. Y volvemos, tenemos Italia, MD, mira que Stott será Berardi. A ver, Berardi tiene media alta también, sí, 93 momentos del TOTS. Nos sirve exactamente igual que el TOTS para el 10 más 84 y las plantillas de Philipp Lahm. Y detrás tenemos otro TOTS loco. Y a ver, bueno, este no está tan bien. Tenemos este Crespo repetido. Y ahora viene lo importante, cuando nos sale una carta repetida, pues nos venimos a SBC y vamos a Philipp Lahm. También tenemos la opción del intercambio de 89, que luego lo veremos, pero bueno, yo creo que nos dará por una de 91. Ya que todavía estamos empezando, no hemos apuntado muchas cartas altas. Pero bueno, lo que vimos antes, metemos este Watkins, que hicimos bien en guardarlo. Metemos estas cartas de 90 que nos han salido, 91. Vamos a ordenar por más reciente para intentar meter sobre todo lo que nos ha salido aquí. Este Crespo, que es el que tenemos repetido. Vamos a meter algún 85 también, aunque yo no creo que nos dé. Pero lo vamos a meter por si acaso. Y nos va a faltar media, vamos a meter a Tatsova, a Pires. Y yo creo que nos va a faltar. Vamos a ver cómo se nos está quedando. 88 sí, va a faltar. Vamos a meter alguno que teníamos por aquí. Creo que tenemos un Ballack de media alta. Este Gyuli y este Trezeguet, Ter Stegen. Y Ballack por si no nos llega. Vale, vamos a ver. Metemos por aquí. 89 sí está lejos. Es normal con el 85 y todo. Mira, ya aquí está el 90. Y aquí todavía no nos llega, vamos a tener que meter a Ballack. Vamos a meterlo por uno alto que tengamos por aquí, por este 91. No llega, ahí sí llega. Vamos a intentar bajarlo, por a ver si podemos bajar un puntito por ahí en algún lado. Este 13. A ver si podemos ahorrarnos el Tatsova. No, no vamos a poder. Bueno, nos metemos por aquí e intentamos bajar a 13 por 1.87, sí. Y aquí yo creo que, a ver, por probar con Crespo, pero Crespo nos interesa meterlo, que es el repetido. Pero vale, no, pues lo dejamos así. Y así habremos hecho ya la primera plantilla. En 5 minutos tenemos una plantilla lista y cartas especiales para seguir abriendo sobres, que aquí nos pueden salir footies y nos pueden salir iconos muy interesantes. Bueno, pues básicamente así es el método de crafteo en su gran medida. Ahora vamos a ver algunos matices, vamos a abrir este sobre de Electro, pero vamos que no se dará nada. Y vamos a ver algunos truquitos que podemos tener para cuando nos falten esas medias bajas y cuando necesitemos medias más altas, que sí que nos puede hacer falta para plantillas de 93 y 94. Lo ideal sería ir guardando cartas, como guardamos ahora el Berardi y algunas cosillas. Pero bueno, una vez que lo hagamos, pues básicamente volvemos al 10 más 84 y cargamos otra vez. Ponemos este loco que nos quedó de antes y volvemos a rellenar con cartas de 84, 83 y demás que tenemos por aquí. Poco a poco, sabemos que podemos bajar, pero ustedes lo podéis hacer bajando muchísimo más la media. Miren, así podemos meter 80. Podemos meter varias cartas de 80 aquí por aquí. Y nos llega de sobra, mandamos. Y nos molestamos en bajar mucho para que tampoco sea algo muy tedioso. Y vamos a ver, por ejemplo, cuando se nos vayan acabando las cartas de 83, 84, 80 para completar, pues simplemente venimos aquí, por ejemplo, este Crespo, que antes nos salió y podíamos haberlo metido aquí directamente, el repetido. Es otra opción cuando sale el repetido, si creéis que no habéis sacado tantas cartas y demás. Y básicamente venís y abrís el intercambio, ahora lo veremos. Y también tenemos esta opción del Player Pick de 82, que también es muy recomendable. Yo conjuntaría ambas, en plan, hablaría el sobre de intercambio de 89 que nos da 51 cartas. Nos saldrá alguna de media alta, a lo mejor alguna carta especial. Incluso puede salirnos, en otro vídeo que tenemos nos salió un Álava Footy de media 97 en un sobre de esos. O sea, es muy interesante. Y con las otras cartas de medias bajas, pues abrimos estos picks. Que mira, por ejemplo aquí nos acaba de salir un 84, pero como un 84 nos puede salir un 90. Y seguimos completando cosas para Philipp Lahm.
Y nada, vamos a ver ahora lo que nos sale en el 10 más 84 y en el sobre este de 51 cartas de futbolistas. Creo que son 16 únicas o algo así ponía. Mira, nos acaba de ser un icono. Tenemos MSO inglés, puede ser Bobby Charlton a lo mejor, ¿no? Creo que no inglés. Bueno, está Barnes, no sé si está la de MSO. Sí, Bobby Charlton, mira, un 94 nos acaba de salir en este sobre. Ya tenemos otro media alta para meter en Phillip Lahm. Y luego algunos 83 y demás. Y estas cartas vosotros las podéis meter en el Player Pick más 82, pero nosotros no queremos perder mucho tiempo y directamente las descartamos. Volvemos a abrir el sobre de 10 más 84 que tenemos extra ya, lo tenemos ya hecho de antes. Y mira, esta es una carta 95, creo que es el portero este de Canadá. Sí, una carta de 95 de media, que es que salen cartas muy altas, la verdad, con el nuevo paquete que han metido. Entonces yo creo que no hará falta ni lo que os vamos a explicar ahora por si necesitáis cartas de medias más altas. Pero mira, y un sobrazo alucinante con medias 91, 89, 88, muchísimas cartas especiales. Genial, ya con eso tenemos media plantilla de Phillip Lahm listo. Nos hacemos 3 o 4 veces el 10 más 84 y tenemos otra plantilla. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa si nos sacamos cartas de medias muy altas, como hemos sacado nosotros. Pues tenemos esta otra opción, aparte de abrir el 10 más 85, que puede salirnos cartas mejores, podemos abrir estos picks, que son picks de icono o footy de medias 92 y nos piden 88 y 89. Lo podemos craftear muy sencillo, simplemente con un 10 más 84 o un 10 más 85. Yo creo que prácticamente tenemos una plantilla de estas. Luego también tenemos, a ver qué más hay por aquí, los picks de más 87. No los recomiendo porque nos pide lo mismo que un 10 más 84 y es muy probable que nos salga algo mejor, pero bueno, si queréis probar suerte. Tenemos la mejora de creación de footy, si no la habéis hecho, que ahí se puede craftear en vez de los Player Pick de 82. También tenemos estos footing de más 93, que salen iconos y demás. Y aquí tenemos uno de héroes, que también de más 94. Y sí que la mejora de footing del equipo 1 a 4 no creo que sea interesante. Sí que es verdad que pueden salir cartas muy altas de footing, pero bueno. Esto sería para esto, las plantillas de 93 y 94, en el caso de que no nos salgan cartas muy altas o no nos dé. Pero bueno, no creo que sea necesario, sinceramente. Y nada, espero que haya quedado muy claro este método de crafteo. Es muy sencillo, simplemente son hacer 10 más 84 y algunos tips que os hemos dejado. Y si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like y suscribiros.